tardes a todos. Vamos a dar comienzo al tercer y último módulo del curso de rehabilitación cardiovascular de CONAREC. Hoy vamos a estar hablando sobre pacientes postquirúrgicos. En el día de hoy vamos a tener un panel de lujo de especialistas que nos van a ayudar con las dudas que se nos presenten. Y vamos a comenzar en primer lugar hablando de cirugía de reemplazo valvular y rehabilitación cardiovascular de estos pacientes. Va a comenzar hablando la doctora Andrea Tarre, que es residente de tercer año de cardiología y es representante zonal de CONAREC de la provincia de Río Negro. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea Tarre y mi charla es acerca de rehabilitación cardiovascular en el posquirúrgico de la cirugía valvular. La falta de actividad física es un problema de salud pública que se ve reflejado como un factor independiente de riesgo de la enfermedad cardiovascular. El riesgo relativo del sedentarismo es similar al de la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo, por lo que se va a asociar a un aumento simultáneo de las enfermedades cardiovasculares. El ejercicio regular a una intensidad ligera o moderada va a inducir una serie de adaptaciones que producen beneficios para la salud. ¿Pero cuáles son esos beneficios? Disminución de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada. En pacientes diabéticos ayuda a disminuir los triglicéridos, el perímetro abdominal y la tensión arterial sistólica. Disminución del LDL, de los triglicéridos y retraso del inicio de la dislipemia. Disminución de peso a expensas del tejido graso. Y disminución de la presión arterial sistólica hasta 4.8 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica hasta 3.2 milímetros de mercurio. Han pasado más de 50 años desde la primera publicación de la OMS que sugería la inclusión de pacientes con enfermedades cardiovasculares en programas de rehabilitación. El objetivo fundamental de la rehabilitación cardíaca es el incremento de la calidad de vida de los enfermos y, si es posible, mejorar su pronóstico. Para esto es necesario el trabajo coordinado de distintas especialidades médicas y de un equipo multidisciplinario. A pesar del beneficio que aporta la rehabilitación cardiovascular en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, menos del 30% de los pacientes que son elegibles para esta no son derivados. El bajo número de pacientes referidos por parte de los médicos ocurre tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Y el principal problema por el que esto sucede es porque no existen suficientes unidades para poder hacerlo. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la rehabilitación cardiovascular? Ayudar al paciente de forma integral, tanto en su aspecto físico, psíquico y social, educarlos para que puedan mantener hábitos saludables y adherirse a estos cambios en el estilo de vida y al tratamiento farmacológico, reducir la incapacidad y promover un cambio en el estilo de vida con un rol proactivo, mejorar su calidad de vida, prevenir nuevos eventos cardiovasculares y controlar sus factores de riesgo. Específicamente, ¿cuáles van a ser los beneficios de la rehabilitación cardiovascular? Los efectos del entrenamiento físico sobre la calidad de vida van a ser aumento de la capacidad física por modificaciones a dos niveles. A nivel central, incrementando o produciendo menor deterioro de la función ventricular, y a nivel periférico, produciendo mejoría en la función del endotelio arterial, aumentando la capilaridad muscular, aumentando el tamaño y el número de mitocondrias, aumentando la capacidad oxidativa y mejorando la diferencia arteriovenosa de oxígeno, produciendo elevación del umbral de angina por descenso de la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, mejorando la disnea, la capacidad vital se aumenta y mejoría en la mecánica diafragmática. Y a nivel psicológico, produciendo descenso de estrés, de la depresión y de la ansiedad. A nivel del pronóstico, va a producir cambios indirectos y directos. Dentro de los indirectos tenemos el aumento del colesterol HDL, descenso de los triglicéridos, del LDL y la homocisteína, mejorando el control de la presión arterial leve a moderada, produciendo menor porcentaje de fumadores, mejor control de la diabetes, produciendo disminución del porcentaje de obesidad y menor nivel de patrón de conducta tipo A. Y dentro de los directos tenemos a nivel trombogénico, descenso del fibrinógeno, la agregabilidad plaquetaria y aumentando la actividad fibrinolítica. A nivel miocárdico produce aumento de la capilaridad, mayor diámetro de coronarias extramurales, aumento de la circulación colateral, mejorando el aporte y demanda de oxígeno y menor sensibilidad de los receptores beta. Produce también mejoría de la función ventricular, mejoría de la función endotelial,
disminución de la actividad inflamatoria, disminución de la resistencia periférica, disminución de la actividad en sistema renina-angiotensina y mejorando la respuesta neurovegetativa al estrés. Entonces, la calidad de vida de estos pacientes va a mejorar de forma significativa, reduciendo además sus complicaciones. Pero ¿cómo sabemos que esto es verdad? Les traigo un estudio denominado La actividad física aumenta la supervivencia después de cirugía valvular, un estudio de corte prospectivo con 742 pacientes donde evaluaron la asociación entre los niveles de la actividad física en la rehabilitación cardiovascular 6 a 12 meses después de la cirugía y la supervivencia y las reinternaciones 18 a 24 meses después de la cirugía. Y lo que encontraron fue que pacientes que tenían un nivel moderado alto de actividad física tuvieron disminución de la mortalidad. Y hubo solo 3 muertes en 289 pacientes que presentaban este nivel de actividad física. Y los pacientes que tenían bajo nivel de actividad física tuvieron más muertes, que fueron 13 muertes en 235 pacientes. Con respecto a las reinternaciones no hubo cambios, o sea, no estuvo relacionado el nivel de actividad física con las reinternaciones, y entonces podemos decir que los niveles moderados a altos de actividad física después de la cirugía valvular se asocia positivamente con mejor tasa de supervivencia. Otro estudio denominado la asociación de rehabilitación cardíaca con el descenso de la hospitalización y el riesgo de mortalidad después de la cirugía cardíaca valvular fue un programa de rehabilitación donde realizaron ejercicio supervisado, modificación de los factores de riesgo y apoyo psicosocial en 41.369 pacientes a los que le habían realizado cirugía valvular, y lo que evidenciaron fue que hubo disminución del riesgo de hospitalización después de un año con reducción del 34% y disminución del 61% de la mortalidad después de un año. Lo que concluye el estudio es que la rehabilitación cardíaca se asocia con menor riesgo de hospitalización y mortalidad después de la cirugía, pero que es muy infrautilizado. ¿Cuál es el momento de inicio ideal para la rehabilitación cardiovascular después de la cirugía valvular? Como ya se ha hablado en clases anteriores, la rehabilitación está dividida en 4 fases y nuestro paciente postoperado de cirugía valvular iniciaría la fase 1 después de la cirugía estando internado, 48 horas posteriores al evento, y esto va a durar hasta el alta. Los objetivos de esta fase van a ser prevenir el desacondicionamiento, evitar el reposo prolongado, evitar la depresión, evitar complicaciones respiratorias y tromboembólicas, educar al paciente y a su familia sobre la enfermedad y los cuidados básicos que tiene que tener. Se recomienda evaluar previamente si el paciente está apto o no para poder iniciar esta fase, realizarlo en la cama del paciente, utilizar monitoreo continuo e iniciar con ejercicios pasivos. Esto se puede realizar con varias sesiones al día, pero que sean de corta duración, así el paciente no se agota. La meta de esta fase va a ser que el paciente logre estar en condiciones para poder iniciar la fase siguiente, que es la fase 2, que va a iniciar al alta y se realiza en un gimnasio. Esta fase va a durar 3 meses aproximadamente con 3 sesiones semanales. Los objetivos van a ser mejorar la capacidad funcional, lograr la modificación de los factores de riesgo y lograr la autoconfianza que el paciente probablemente ha perdido después de la cirugía. La meta de esta fase sería llegar a condiciones físicas y psicológicas adecuadas para poder iniciar la siguiente fase, que sería la fase 3 o de mantenimiento temprano. Consta de 3 sesiones semanales y una duración también de 3 meses y tiene como objetivo mantener la capacidad funcional que el paciente ha ganado con los periodos anteriores, continuar con el plan de ejercicio, realizar control de la presión arterial, la glucemia, el colesterol, el control del peso, la adecuada nutrición y garantizar un bienestar psicológico. Se recomienda que el paciente ingrese a esta etapa cuando se alcanza los 6 METs en la prueba de esfuerzo, controlar la intensidad del ejercicio según la escala de Borg y la frecuencia cardíaca, y evaluación y seguimiento de la adherencia al tratamiento y los hábitos que le hemos recomendado al paciente. Igual que en las fases anteriores, la meta va a ser lograr realizar actividad física de forma segura. Y la última fase, o la fase del mantenimiento tardío, que va a iniciar luego de completar la fase 3, tiene una duración indefinida. La periodicidad va a depender del estado clínico y la evolución que tenga el paciente. El objetivo de esta fase va a ser como un mantenimiento, ayudar al paciente a que mantenga todos los hábitos que hemos
logrado que presente gracias a las fases anteriores. Se recomienda asegurar la adherencia al tratamiento, reforzar la educación que ya le hemos impartido y motivar y generar estrategias para que el paciente mantenga un estilo de vida saludable. La meta de esta fase es lograr cambios que sean permanentes con un estilo de vida saludable, que realice actividad física y que controlen los factores de riesgo. Pero ¿cómo sabemos que el paciente está apto para empezar la rehabilitación cardiovascular? Tenemos que hacer una valoración previa a esto, y lo que se recomienda es estratificar el riesgo de los pacientes para saber si son candidatos a la rehabilitación cardiovascular antes de ingresar al programa, realizar anamnesis que incluya, además de todos los antecedentes cardiológicos, si el paciente presenta conductas de riesgo, trastornos psicológicos, otras comorbilidades asociadas, patologías osteomusculares, y esto va a permitir que se pueda adecuar el ejercicio al que se va a someter al paciente. Individualizar, acorde al riesgo, las medidas de monitorización, reservando el monitoreo electrocardiográfico continuo a los pacientes que sean de riesgo moderado y riesgo alto. Y realizar una evaluación neurológica y del aparato locomotor para intentar incorporar adaptaciones a pacientes que tengan limitaciones y no sean excluidos de la rehabilitación cardiovascular. El objetivo de un programa de ejercicio es que los pacientes logren los beneficios fisiológicos, sintomáticos y psicológicos de la actividad física mediante el entrenamiento físico en un nivel bajo de riesgo. Existe esta tabla que es está en el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde nos muestra qué cosas tiene que tener el paciente para que lo determinemos como bajo, moderado o alto riesgo. Como ya les había contado, la monitorización electrocardiográfica continua se va a realizar en los pacientes que sean de moderado o alto riesgo, teniendo dentro de los moderados pacientes que tengan disfunción ventricular moderada, signos o síntomas que incluya ANGOR en niveles de altos de ejercicio mayor o igual a 7 meds, que tengan isquemia silente en el ejercicio o la recuperación, o que tengan capacidad funcional entre 5 y 7 meds. Y dentro de los que tienen alto riesgo, disminución severa de la función ventricular izquierda, que sean sobrevivientes de un paro cardíaco o muerte súbita, que tengan arritmias complejas en reposo, en el ejercicio o en la recuperación, que hayan tenido un infarto del miocardio o una cirugía cardíaca que se haya complicado con un shock cardiogénico, con insuficiencia cardíaca congestiva o isquemia post-procedimiento, que tengan capacidad funcional menor a 5 meds o que tengan clínica de depresión. Con que el paciente tenga uno solo de los de alto riesgo, ya se considera alto riesgo. Otra cosa que es importante en la rehabilitación cardiovascular es el control de los factores de riesgo. Todos nuestros pacientes tienen por lo menos uno, y tenemos en primer lugar la hipertensión arterial, que es uno de los factores de riesgo que tiene mayor impacto en las enfermedades cardiovasculares. El problema de la hipertensión está en que aproximadamente 30% de los pacientes no saben que son hipertensos, que el 40% de los que son hipertensos no tienen medicación, y que el 2/3 de los que son hipertensos no tienen controles menores a 140-90 milímetros de mercurio. Lo que sugiere la SAC es realizar, además del tratamiento farmacológico, otros tratamientos en el estilo de vida, como disminución de la ingesta de sodio, aumento de la ingesta de alimentos ricos en potasio, cambio del patrón alimentario, disminuir la ingesta de alcohol, realizar actividad física, sobre todo ejercicio de sobrecarga isométrico, pero en estos pacientes postoperados de cirugía valvular sabemos que tiene que primero cerrar la esternotomía, y realizar descenso de peso en los pacientes que lo ameriten o mantenimiento de un peso corporal adecuado. Por otro lado, tenemos también a la diabetes mellitus, que es la principal causa de muerte de los pacientes diabéticos es cardiovascular. Por lo tanto, va a implicar un manejo integral de todos los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo cardiovasculares, excepto el hábito tabáquico, son más frecuentes en pacientes diabéticos, y su impacto en la enfermedad cardiovascular también es mayor. Es necesario realizar con estos pacientes, adecuar las medidas farmacológicas y no farmacológicas, incluyendo alimentación, ejercicio y hábitos saludables, reducir el peso, ya que es el único tratamiento integral que es capaz de controlar la mayoría de los problemas metabólicos, evaluar si el paciente tiene presencia de otras enfermedades cardiovasculares, si tiene otras comorbilidades asociadas a la diabetes como la retinopatía, neuropatía o nefropatía diabética, evaluar continuamente los resultados de los screening que se realiza el paciente, evitar hipoglucemias y educar al paciente acerca del cuidado de los pies para evitar lesiones.
También tenemos la dislipemia, que es el factor de riesgo mayor para el desarrollo de aterosclerosis. Por cada 1% que se reduzca el LDL, se reduce el riesgo de 1% de sufrir eventos cardiovasculares. Y por cada aumento de 1% del HDL, se reduce el riesgo de producir aterosclerosis en 2 a 4%. Lo que recomienda la Sociedad Europea es que en prevención secundaria, en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, se recomienda reducir más o igual de 50% del valor basal del LDL y conseguir un objetivo de menos de 55 miligramos decilitro. Con respecto a la obesidad, se refiere a utilizar el perímetro abdominal que el índice de masa corporal, porque la obesidad central se correlaciona mejor con el riesgo de enfermedad cardiovascular, teniendo como valor normal en hombres 94 centímetros y en mujeres 80 centímetros. Valores superiores a esto se consideran que hay que poner una alerta. La frecuencia, duración y la intensidad de los ejercicios se tienen que adecuar a la actitud física del paciente. Es preferible realizar ejercicios prolongados, pero de intensidad moderada, pero también es necesario iniciar intensidades leves y progresiones acorde a los resultados que el paciente vaya presentando. Los ejercicios de elección son dinámicos, que empleen grandes territorios musculares y que se realicen con metabolismo principalmente aeróbico. El sedentarismo. La población inactiva en América Latina se encuentra entre 25 y 75%. Es un rango muy alto porque hay diferencias entre los estudios y las encuestas que se han realizado dependiendo de cada país. Las personas que son sedentarias tienen mayor riesgo de muerte y un riesgo 2 veces de padecer enfermedades cardiovasculares comparándolo con personas que son físicamente activas. El objetivo entonces es reacondicionar o iniciar y educar al paciente sobre el ejercicio que va a realizar, motivar que se mantenga realizando ejercicio físico de forma indefinida, por lo menos 30 a 60 minutos de ejercicio moderado, 5 a 7 días a la semana, y asegurar que todos los integrantes del equipo del programa de rehabilitación cardiovascular conozcan, eduquen y motiven a los pacientes sobre la realización del ejercicio acorde a la prescripción. El tabaquismo es una de las principales causas de mortalidad evitable en el mundo. No hay una exposición mínima que sea inocua al consumo del cigarrillo. La exposición al humo del cigarrillo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular de entre un 25 a un 30%. Así que el objetivo principal en nuestros pacientes es que logren suspender completamente el consumo de cigarro. Le podemos ofrecer al paciente terapias farmacológicas para la cesación del tabaco como reemplazo de nicotina, bupropión, vareniclina o combinaciones correspondientes. También brindarle terapias no farmacológicas, apoyo psicológico y social, y aprovechar la rehabilitación cardiovascular como una oportunidad para el resto de la familia para que eviten el consumo del tabaco inicialmente o que si ya lo consuman consideren el abandono del mismo. Por último, el estrés incluiría ansiedad, agotamiento emocional, despersonalización, miedo al fracaso y estrés laboral crónico. Todo esto puede llevar a la depresión. Datos de un estudio denominado Interheart mencionan que la prevalencia del estrés crónico en Latinoamérica es de 6,8% y la prevalencia de depresión entre un 36,7%. Hay que evaluar entonces en nuestros pacientes el grado de estrés y depresión, identificarlos para poder intervenir tempranamente con psicoterapia, cambios en el estilo de vida, no solo para él, sino también para su familia. Obviamente sumado con psicólogos o psiquiatras si es necesario, y esto suele incluir terapia grupal, medicación, actividad física y apoyo social a cargo de personal calificado. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para realizar la rehabilitación cardiovascular? Enfermedades descompensadas como insuficiencia cardíaca, diabetes o hipertensión arterial con valores mayores a 190 de sistólica y 120 de diastólica, que tenga infección de la esternotomía o alguna otra infección activa a otro nivel, trastornos del ritmo cardíaco como extrasístoles ventriculares que aumenten con el ejercicio, taquicardia ventricular, taquiarritmias ventriculares no controladas o bloqueos de alto grado como MOVITS 2 o tercer grado, diabéticos insulinos requirientes, ya que son muy variables y se debería poder monitorizar los controles de glucemia antes y después del ejercicio. Y otros como angina inestable,
o que tenga capacidad funcional menor a 5 a 6 METs, que lo vamos a lograr en la segunda fase, y que tenga respuesta hipo o hipertensiva en la ergometría. Podemos concluir entonces que la actividad física reduce la mortalidad y los factores de riesgo en pacientes postoperados de cirugía valvular, que es clave estratificar a los pacientes antes de iniciar la rehabilitación cardiovascular para poder lograr cambios a largo plazo con un estilo de vida saludable, actividad física periódica y control adecuado de los factores de riesgo, y que la prescripción de la rehabilitación cardiovascular debe ser individualizada. Gracias. Bueno, excelente la presentación, Andrea. Muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a pasar al bloque de charla con los expertos. En el día de hoy nos acompaña un panel de expertos de lujo, la verdad. Tenemos a la doctora Natalia Salcedo, que es cardióloga universitaria, presidente de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos, es la vicepresidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC y coordinadora del Instituto de Salud, doctora Natalia Salcedo. También nos acompaña el doctor Cristian Mastantuono, que es cardiólogo, es especialista en rehabilitación cardiovascular, es jefe de la unidad coronaria del Hospital Pirovano, jefe de la unidad coronaria del Sanatorio Antártida, y también nos acompaña el licenciado Roberto Lowenstein, que es miembro del equipo de rehabilitación cardiovascular de la Fundación Favaloro y es director del Centro Quineos. Bueno, queríamos preguntarle en primer lugar al doctor Cristian Mastantuono, sobre la duda que nos aparece muchas veces cuando tenemos un paciente que queremos que inicie con la rehabilitación cardiovascular, y muchas veces lo que pasa es que generalizamos todos los pacientes que van a ir a rehabilitación cardiovascular queriendo indicarles una prueba de esfuerzo, pero en este caso se imposibilita debido a que son pacientes postquirúrgicos en los cuales su movilidad está un poco reducida. Queríamos consultarle cuáles son los estudios que sí o sí requerimos para poder indicarle a ese paciente la rehabilitación cardiovascular con seguridad para el ingreso al gimnasio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La presentación fue muy buena, creo que muy abarcativa. Algunas cosas como para remarcar también, y buena la pregunta que estás haciendo. Primero, los pacientes postquirúrgicos, una vez que son dados de altas, pasado un periodo de 60 días, digamos, post cirugía, donde esos 60 días tiene que ver con digamos, el endurecimiento del esternón postquirúrgico y poder de esa forma abarcar un poco más los programas de rehabilitación cardíaca. Siempre es conveniente tener una prueba funcional. En el caso de los pacientes que ya vienen con una debilidad muscular, con una pérdida o una gran pérdida de masa muscular en el último tiempo por su patología valvular o combinado coronario valvular, entonces en esos pacientes se sugiere tener primero un ecocardiograma para determinar qué función ventricular tiene, un laboratorio completo para ver en qué grado tiene su estado metabólico y fundamentalmente si están anémicos o no lo están. Y por otro lado, de alguna forma, hacer una prueba de test de la caminata a los 6 minutos para saber si tienen claudicación o no, o tienen enfermedad claudicante, más allá de su post-cirugía valvular o combinada en este caso. Pero siempre lo conveniente es tener alguna prueba funcional que me permita a mí determinar en qué capacidad tiene o cuántos METs puede realizar este paciente para de esa manera armar un programa de ejercicios acorde y en función y progresiva en función a la rehabilitación cardíaca. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos preguntarle también al licenciado Lowenstein. Durante los primeros 2 meses, como decía el doctor Mastantuono, estos pacientes no pueden realizar ciertos ejercicios, sobre todo ejercicios de fuerza, debido a que el callo óseo todavía no ha solidificado y ponemos en peligro todo lo que es la cirugía y la recuperación postquirúrgica del paciente. Durante estos primeros 2 meses en los cuales el paciente es incluido en el gimnasio de rehabilitación cardiovascular, ¿cuáles son los ejercicios básicos que se le realizan al paciente? ¿Cuál es la rutina que se le organiza al paciente en estos primeros 2 meses hasta poder llegar a poder realizar mayor cantidad de ejercicios para evitar todo lo que es los efectos deleterios que genera el reposo?
Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, sobre todo a Facundo. Coincido con el doctor Cristian que hay que hacer una evaluación para estratificar con qué pacientes estamos trabajando. De acuerdo a eso, yo voy a planificar mi rehabilitación. Está consensuado que a partir del día 60 yo puedo empezar a movilizar miembros superiores. Eso no quiere decir que le dé pesas, ni ninguna, tanto como mancuernas, como bandas elásticas, como cualquier tipo de fuerza con elemento externo, sino que le voy a poder dar al paciente movilidad articular de miembros superiores. Eso primero, ahora te contesto lo que me preguntaste, Facundo, pero quería hacer hincapié en esto. Del día 60 en adelante yo puedo empezar a movilizar, dar movilidad, ejercicios articulares sin carga de miembros superiores. A partir del día 90, ahí voy a empezar con los ejercicios con carga. Todo, por supuesto, progresivamente, dependiendo con qué tipo de paciente estoy trabajando. No va a ser lo mismo un paciente de 40 años con un paciente añoso. Y ahora vamos a la pregunta específica, ¿qué hago antes de ese día número 60 donde está en plena consolidación el esternón? Yo puedo trabajar todo tren inferior con ejercicios de fuerza, pero por supuesto yendo de menor a mayor con la intensidad. Empezamos con caminatas, podemos hacer ejercicios de sit and stand, que también consta, eso puede ser un testeo inicial que hacemos, de parar y sentarse en una silla en una determinada, en una fracción de tiempo. Entonces yo ya ahí sé qué fuerza tiene el paciente. Mi función en el gimnasio es justamente evaluar al paciente, saber dónde estoy parado, si el paciente tuvo un largo deterioro, por decirlo de alguna manera, esperando esa cirugía, o si me encuentro con un paciente joven y que puede tener una buena capacidad muscular donde pueda hacer ciertos ejercicios. La variabilidad de ejercicios es infinita. Miembros inferiores se pueden trabajar acostados, se puede trabajar sentados, se puede trabajar en una máquina de cuádriceps, se puede trabajar con tobilleras, con bandas elásticas, con bastones, y hay muchísima cantidad y variabilidad de ejercicios que los kinesiólogos debemos conocer. Pero se puede trabajar muy bien todo lo que es tren inferior hasta el día número 60. Y de ahí además lo que te dije antes, la movilidad articular. De miembros superiores hasta el día 90. En el día 90 agregamos carga externa a los miembros superiores. Excelente, muchas gracias, Roberto. Bueno, le queríamos consultar a la doctora Natalia Salcedo. Muchas veces tenemos pacientes que tienen reparaciones valvulares, recambios valvulares, que los pacientes realizan rehabilitación cardiovascular, terminan su ciclo de fase 2, fase 3 en el gimnasio y salen a la fase 4 a continuar su vida diaria, por decirlo de alguna manera, con todo lo que han aprendido en los programas de rehabilitación cardiovascular. En los pacientes que tuvieron intervención de válvula, recambios valvulares, muchas veces nos llegan al consultorio y nos preguntan qué actividad física van a poder realizar de ahí en adelante. Si pueden realizar una vida normal, qué tipo de deportes van a poder realizar. Queríamos saber cuáles son estos deportes que pueden realizar los pacientes o estas actividades físicas que pueden realizar los pacientes dependiendo del tipo de cirugía valvular que se les ha realizado. Bueno, bien. Bueno, gracias primero Facundo por la invitación, felicitaciones Andrea y bueno, gracias a todo el plantel. Con respecto a lo que vos me preguntás, generalmente el paciente que ya está, que terminó su programa de rehabilitación cardíaca, que pasó por la fase 2, la fase 3, el médico rehabilitador lo va preparando para las actividades fuera del gimnasio supervisado, ¿no? Estos pacientes, la mayoría, muchos están anticoagulados, entonces la primera indicación debería ser esa, el cuidado del tema de las hemorragias, la prevención de golpes. Entonces todo lo que sean deportes de contacto estarían contraindicados o por lo menos supervisarlo más de cerca. Eso yo lo tendría como premisa en estos pacientes de recambio valvular. Perfecto, excelente.
Bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre cirugía de revascularización miocárdica. El disertante ahora será el doctor Federico Flores, residente de tercer año del Sanatorio Otamendi. Hola a todos, no sé si ahí se ve la presentación. Sí, se ve perfecto. Bueno, muchas gracias Facundo, mi nombre es Flores Federico, soy residente del Sanatorio Otamendi y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre rehabilitación cardiovascular en contexto del postquirúrgico de cirugía de revascularización miocárdica. Un poco los temas a tratar en la charla, además de este van a ser los beneficios de la rehabilitación cardiovascular, la valoración previa de nuestros pacientes, las fases de la rehabilitación post-CRM y cuándo iniciar la misma, las contraindicaciones y, bueno, finalmente las conclusiones. Un poco en aspectos generales y en consonancia con lo que hemos venido hablando durante el curso, la rehabilitación cardiovascular es todo este conjunto de actividades necesarias para brindar a los individuos que tienen enfermedad cardiovascular las condiciones tanto física, mental y social óptima para conocer y controlar sus factores de riesgo y modificar así el estilo de vida para una pronta reinserción en la sociedad o en el entorno laboral, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? A través de un programa multidisciplinario de ejercicio, educación, contención, evaluación médica, nutricional y psicológica. Como objetivo va a tener la mejoría de la calidad de vida, de la capacidad funcional, favorecer el retorno laboral y mejorar el pronóstico en cuanto a nuevos eventos y mortalidad, ¿sí? Un poco lo que dicen nuestras guías, el Consenso Argentino de Rehabilitación Cardiovascular y el Consenso de Revascularización Miocárdica de la ESC, es clase 1A en cuanto al retorno laboral, la calidad de vida, la capacidad funcional y para reducir la tasa de nuevos eventos cardiovasculares. ¿Sí? Clase de recomendación 2A a nivel de evidencia B, que podría ser beneficioso para mejorar la mortalidad total y cardiovascular. Con respecto a los beneficios, vamos a tener los beneficios propios del ejercicio que van a ser disminuir el consumo miocárdico de oxígeno, mejorar la función ventricular, promover la vasculogénesis aumentando la circulación colateral y la capilaridad de las arterias coronarias, aumento del tono parasimpático para aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, disminuir el tono simpático y elevar el umbral de arritmias ventriculares, mejorar el perfil lipídico, aumentando así el colesterol HDL, disminuyendo el LDL y los triglicéridos, y mejorar también el control de todos aquellos factores de riesgo cardiovasculares. Un poco en cuanto a los siguientes beneficios sobre la mortalidad y la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Este es un estudio de Hedbach, un estudio que se publicó en 2001 con un seguimiento a 10 años de aquellos pacientes, evaluaban la mortalidad y morbilidad y la readmisión hospitalaria en aquellos pacientes que habían sido sometidos a una CRM, ¿sí? Logramos evidenciar en este grupo una disminución en cuanto a la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular en el grupo de 49 pacientes que fueron sometidos a rehabilitación vascular versus el grupo control, ¿sí? Si bien no tuvo estadísticamente significativa, ¿no? Pero sí fue significativo en cuanto a la readmisión hospitalaria, ¿sí? En el grupo que realizó rehabilitación cardiovascular, 103 versus 342 pacientes volvieron a internarse, ¿sí? Este es otro estudio, un estudio comparativo también que evaluó la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares en pacientes sometidos tanto a PCI como a cirugía cardiovascular, un estudio de Hansen publicado en 2009 con un seguimiento a 2 años de los pacientes, en el cual en el subgrupo de cirugía post-CRM, los 149 pacientes versus 89 pacientes control que no habían sometidos a rehabilitación cardiovascular,
donde el total de eventos cardiovasculares fue menor en el grupo de rehabilitación, a lo mismo que el grupo de muertes. Y este es un circulation publicado por PAC y colaboradores en el año 2013, donde también fue un seguimiento a 10 años. Este trabajo termina concluyendo que el grupo de pacientes post-CRM versus aquellos que no habían hecho rehabilitación cardiovascular, ¿sí?, tenían menos incidencia de muerte, no diferenciando incluso respecto a la edad, el sexo o factores de riesgo cardiovascular previos como diabetes o infarto. En cuanto a los beneficios en la calidad de vida y la capacidad funcional, sabemos que la rehabilitación cardiovascular produce un incremento de la tasa de cesación tabáquica, disminución de los índices de depresión y ansiedad, un incremento en los índices de retorno laboral, mejora el perfil lipídico y mejoría en la calidad de vida. Un poco lo que sustenta todo esto, este es un estudio publicado por el grupo de SUI colaboradores en el año 2011, donde ellos querían evaluar los efectos posteriores a la CRM en los pacientes con rehabilitación cardiovascular, ¿sí?, en los cuales se demostró una mejoría significativa en cuanto a la calidad de vida. La calidad de vida la hicieron por cuestionario, el cuestionario SF36, ¿sí?, pero también una mejoría significativa en la capacidad funcional de los pacientes sometidos a rehabilitación cardiovascular, con un incremento de hasta 3.6 mililitros kilo minuto el consumo de oxígeno en aquellos pacientes que estaban sometidos a hacer rehabilitación cardiovascular por 12 semanas, 3 veces por semana, ¿sí? Este es otro estudio, un estudio de Simchen y colaboradores realizado en Israel, donde también en este grupo de pacientes vieron tanto en el score de calidad de vida como en la mejoría significativa de la capacidad funcional. Otro beneficio es el retorno laboral. De acuerdo con todo lo comentado previamente, los pacientes tienen un aumento de los índices de retorno laboral más temprano, ¿sí? Un subanálisis del estudio anterior, del último, del estudio israelí de Simchen, demuestra que independientemente del sexo, edad o profesión, aquellos pacientes que habían sido sometidos a rehabilitación cardiovascular tenían índices de retorno laboral temprano más altos que aquellos que no habían sido sometidos, ¿sí? Un poco para la valoración previa es también un poco de lo que hemos venido hablando previamente en el curso, una historia clínica y un examen físico detallado, ¿sí?, para conocer a nuestros pacientes, los factores de riesgo, comorbilidades, discapacidades que pueden haber quedado posterior a la CRM, ¿sí?, la clase funcional de nuestro paciente, el estado de salud, y sí buscar tantos signos de insuficiencia cardíaca como todo lo predominante en el examen físico cardiovascular. Un electrocardiograma en busca de trastornos isquémicos, el ritmo y, bueno, descartar la arritmia más frecuente post-CRM, que es la fibrilación auricular. Y en el laboratorio, predominantemente el hemograma para descartar anemia sobre todo y ver que no hayan trastornos hidroelectrolíticos asociados. El ecocardiograma, si bien no es indispensable, bueno, podemos conocer la fracción de eyección de nuestro paciente si tiene trastorno de motilidad y la presencia o no de derrame pericárdico. Las guías recomiendan una prueba ergométrica de esfuerzo a las 4 a 6 semanas de la cirugía, ¿sí?, con lo que se busca acá es isquemia miocárdica residual o aparición de arritmias, y además nos permite valorar de manera objetiva la clase funcional de nuestro paciente y así poder planificar la intensidad del ejercicio y la respuesta cardiovascular con el entrenamiento físico. En caso de no poder hacerlo, se puede realizar un test de caminata de 6 minutos, ¿sí?, y siempre centrado en la educación del paciente, con la educación clara y comprensible sobre todo el propósito básico del programa y el rol de cada uno de los componentes, además de enseñar el autocontrol a nuestros pacientes, ¿sí?, tanto de peso, tensión arterial, síntomas de advertencia, algunos signos de inestabilidad que ellos puedan reconocerlos, y la escala de Borg que le hemos tratado en clases anteriores también. Las fases de la rehabilitación cardiovascular post-CRM. En primera instancia tenemos la fase 1, que como ya conocemos va a ser la fase hospitalaria, ¿sí?,
Post-CRM es básicamente la atención kinésica temprana para evitar las complicaciones asociadas al reposo, con una duración de entre 3 a 7 días. Previamente a la cirugía se va a instruir al paciente de qué es lo que vamos a realizar post-CRM, ¿sí? Y luego la cirugía, todo está basado en acelerar los tiempos de recuperación. Se va a actuar en cuanto a la contención, orientación y motivación, estimulando la movilidad del cuidado personal, y se centra en la rehabilitación respiratoria y motora del paciente. La respiratoria con aspiración de secreciones, la extubación y oxigenoterapia, y la motora se trabaja tanto en cuidados posicionales como en progresión de la cama, primero sentado, posteriormente de pie con asistencia y después sin ella, siempre cuidando la esternotomía. Por lo cual, desde el punto de vista de la motilidad, se van a realizar ejercicios y se promueve la movilidad temprana pasiva y posteriormente activa con faja para la esternotomía y vendas si tuviese esa fenectomía. Todo esto concomitantemente con, o para evolucionar posteriormente, ejercicios isométricos y movilización activo-asistida y posteriormente activa. En esta fase se promueven las pautas de indicación para la actividad diaria del paciente, ya sea ir al baño, caminata y demás, y como meta tiene la progresión de la bipedestación y la marcha, y luego del alta nuestro paciente va a ser evaluado en consultorio para pasar a la fase 2, que sería la fase activa, ¿sí? La fase activa, en la fase 2, primero es estratificación de riesgo de nuestro paciente para posteriormente establecer el protocolo de actividad, ¿sí? Se recomienda hasta 3-4 sesiones semanales de 1 hora. Esta consta de una duración desde el alta hasta los 3 meses, ¿sí? Y esto es un poco de lo que hemos venido hablando previamente, simplemente resaltar que los pacientes con infarto de miocardio, cirugía de revascularización miocárdica y angioplastia coronaria percutánea no complicados van a entrar en el grupo 3 de bajo riesgo, ¿sí? Después con el ecocardio, la prueba de esfuerzo y demás, conociendo los METs y la fracción de eyección de nuestro paciente y los signos de sintomatología, vamos a terminar de estratificar el riesgo del paciente. En esta fase se controlan los signos vitales. Esta es la fase de actividad guiada del paciente y controlada, ¿sí? Se enseña la toma de pulso, se enseña la escala de Borg a nuestro paciente para que él sepa reconocer en la escala, de acuerdo a cada ejercicio, cuál es la sintomatología que va sintiendo, ¿sí? 45 a 60 días postquirúrgico se comienza a realizar algunos ejercicios de fuerza-resistencia con propio peso y flexibilización de miembros inferiores con un progresivo aumento de intensidad. La sesión va a constar de una primera etapa de ejercicio aeróbico con bicicleta fija con una intensidad más o menos de 30 a 50 watts, con una escala de Borg entre 2 y 3 y una frecuencia cardíaca de aproximadamente un aumento 20-30 latidos por minuto por encima de la frecuencia cardíaca basal, ¿sí? Y la etapa de recuperación, muy importante también, la etapa de caminata y elongación para retornar a la frecuencia cardíaca basal. Como meta de esta etapa vamos a tener mejorar la capacidad funcional, modificar los factores de riesgo cardiovasculares, mejorar el estado de ánimo y evitar la depresión, mejorar tanto la autoconfianza como la adherencia al tratamiento. A esta le sigue la etapa 3, de 3 meses más posteriores, ¿no? Que es la etapa de mantenimiento temprano. Como objetivo en esta etapa es la prevención secundaria basada en el control de los factores de riesgo cardiovasculares, además de estabilidad emocional y psicológica, y mantener tanto la adherencia al tratamiento médico como a la actividad física. Se recomienda ya en esta etapa una actividad aeróbica que en pacientes asintomáticos va a ser en función de la prueba ergométrica de esfuerzo, se indica en función de la frecuencia cardíaca máxima, donde se debe establecer entre el 75 y 90% de la frecuencia cardíaca máxima de la prueba ergométrica. Y se complementa ya con ejercicios de resistencia con carga progresiva. Y la fase 4, que es la de mantenimiento prolongado, que tiene una duración ilimitada, ¿no? Donde el paciente ya no se monitoriza en esta fase, pero debe reconocer sus síntomas y correlacionarlos con la escala de Borg, y como objetivo cambiar ya sus hábitos saludables, continuar con el control de los factores de riesgo, mejorar su capacidad funcional y disminuir la morbimortalidad. Así que un poco como conclusión de esta charla, que
Y un poco también con lo que hemos venido hablando durante el curso, que la indicación de la rehabilitación cardiovascular, si bien es clara, tanto cardiólogos como cirujanos no siempre promovemos y ofrecemos esta herramienta terapéutica a nuestros pacientes, que los mayores beneficios demostrados en la rehabilitación cardiovascular se relacionan con los factores de riesgo coronario, la capacidad funcional, el retorno laboral temprano y con el estado psicológico, y en menor medida también con la morbimortalidad, y los programas de rehabilitación cardiovascular deben ser multidisciplinarios, con la participación tanto de cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, y siempre comenzar de manera precoz en el ambiente hospitalario. Bueno, muchas gracias. Bueno, Federico, excelente presentación, muchas gracias por tu aporte. Bueno, comenzando un poco con el ciclo de debate de la rehabilitación cardiovascular en pacientes post-CRM, le queríamos preguntar a la doctora Natalia Salcedo. Muchas veces en la unidad coronaria son los residentes los que suelen tener una mayor llegada o mayor tiempo de charla con los pacientes cuando están internados, son ellos los que lo suelen ver todos los días, ya que los médicos que están de guardia van cambiando todos los días de la semana. Y en esta primera etapa, en esta primera fase de la rehabilitación cardiovascular, es la etapa en la cual el paciente está mucho más permeable, porque tiene mucho miedo de todo lo que le ha ocurrido, porque está más predispuesto a realizar cambios en su estilo de vida. Queríamos preguntarle cuáles son los tips o cuáles son los consejos que nunca nos debemos olvidar los residentes cuando estamos frente a un paciente que está en fase 1, post-RM, que suelen tener múltiples comorbilidades. ¿Cuáles son los consejos que le tenemos que dar al paciente para que haga cambios de vida y cuáles son los tips que le tenemos que dar para el cuidado post-RM a estos pacientes? Bueno, mira, primero tengo que decirles que ustedes son nuestra esperanza, o sea que son la esperanza de que ustedes manden los pacientes a rehabilitación, porque muy bien dijeron en las dos disertaciones, sigue siendo una práctica infrautilizada a pesar de que es indicación 1A, a pesar de que se ve que el paciente no solamente reduce las internaciones, la mortalidad, mejora la calidad de vida, o sea, a pesar de todo eso, sigue siendo infrautilizada. Quizás uno de los motivos sea que es verdad que no hay centros de rehabilitación cardíaca en todos los lugares, pero aún donde los hay, tampoco hay derivación. Entonces, bueno, yo creo que la primera semillita es esa, que ustedes en el paciente, cuando le ven el alta, aparte de indicarle el enalapril, el clopidogrel, lo que sea, le pongan rehabilitación cardíaca. Eso tiene que estar como prescripción médica. Lo que está escrito, el paciente lo toma con más seriedad. Lo que ustedes dan como un consejo, y bueno, como la gente no entiende bien qué es, se le va a olvidar. Si ustedes lo escriben, les aseguro que la gente lo toma distinto. Entonces, bueno, esa es la primera indicación. Segundo, si el paciente que ustedes lo ven, por ejemplo, que ustedes lo mandan a operar, sepan de que si el paciente entra en una cirugía programada, me refiero, ¿no? Si el paciente entra mejor físicamente, el resultado de la cirugía también va a ser mejor. Entonces, hasta no está en la guía, pero hasta es bueno que el paciente previo a la cirugía tenga unas clases de rehabilitación en un centro para prepararlo mentalmente y físicamente. Incluso los pacientes que tengan poco problema respiratorio, viene acá como es Roberto, también me va a poder dar la razón, que los pacientes también después les cuesta mucho expectorar, tienen dificultad al toser. Entonces es importante que tengan un buen manejo de la parte respiratoria. Y los consejos son esos. Primero, la rehabilitación. Segundo, por supuesto, el cuidado en cuanto a la esternotomía de las infecciones, que no quiere decir que esté 2 meses sin hacer nada. Es un buen momento donde el paciente está vulnerable, porque la verdad que está vulnerable, de mandar la rehabilitación, no solamente pensando en la actividad aeróbica, sino también en empezar justamente con esto del cambio en estilo de vida, donde van a tener nutricionistas, van a tener psicólogos a disposición. Entonces es un buen momento
de iniciar la recuperación en forma temprana en fase 2. Bueno, me perdí tanto hablar. Y no sé cuál era la otra pregunta, creo que era eso, ¿cómo nos quedó la esternotomía? Bueno, quedó la esternotomía, por supuesto, como toda herida quirúrgica, ¿no? El tema de que ver que el paciente haga las curaciones que le corresponde, el cirujano le dirá, ver que no haya calor, que no haya dolor. El problema también son las dehiscencias. El problema también es que quieren toser y no pueden por el tema del dolor. La gente que tiene POC o empieza a secretar mucho moco también tiene riesgo de hacer atelectasia. Entonces el buen manejo kinésico en esta parte es fundamental. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora quería hacerle una pregunta a Roberto. Sabemos que es muy importante la función del kinesiólogo porque suele realizar una nueva reevaluación del paciente cuando ingresa al gimnasio de rehabilitación cardiovascular. Algo estuvimos charlando ya sobre la reevaluación que se hace, pero quería que nos explicaras un poco más cuál es la evaluación que le hacen al paciente durante la primera sesión de rehabilitación cardiovascular en el gimnasio y cuáles son los parámetros que ustedes van siguiendo sesión a sesión para poder ir viendo cómo progresar con el paciente. Bueno, como te había dicho un ejemplo, yo por lo menos utilizo el test de sit and stand, cuántas veces el paciente se para activamente solo, sin ayuda, de la silla en 1 minuto. Después hago una evaluación en una mesa de cuádriceps, en una cuadricera, una evaluación de fuerza muscular. Eso se hace con carga, iniciando con 5 kilos y saco la fórmula de Epley, que es una repetición máxima. ¿Cuántas veces puede levantar esa carga que yo evalué? Esa carga puede variar entre 5 a 15 kilos, pero va a depender la contextura del paciente, la fuerza, la sarcopenia, un montón, la edad del paciente. Eso es la prueba inicial que hago. ¿Cuánto es capaz de levantar ese paciente? Es un poco mirar la contextura y a ojo y la edad y todo eso. Y generalmente lo evalúo con 5 o 10 kilos, no más de eso, y cantidad de repeticiones. Y después saco la fórmula de una repetición máxima. Que esos hay calculadoras en cualquier celular, eso te salta automáticamente. En base a eso yo hago, después bien dijo el doctor que podemos hacer un test de caminata de 6 minutos. Estaría buenísimo para contabilizar metraje y cómo se comporta en ese test. Si hay disnea, si no debería haber disnea si no fuera un paciente pulmonar, si fuera solo una CRM convencional no debería haber, y la escala de Borg es muy importante. En base a la fuerza muscular yo hago el plan de ejercicios, comenzando con miembros inferiores, como habíamos dicho antes, y todo el tiempo estoy evaluando la frecuencia cardíaca y en base a eso van a progresar, y escala de Borg, por supuesto, en base a eso intensifico la sesión día a día. Si yo al paciente lo comienzo a trabajar con 30 watts en la bicicleta, monitoreo eso, y voy preguntando continuamente la escala de Borg. Yo como tengo un trato continuo con el paciente, ya conozco su cara, la forma de moverse, o sea, va mucho también en la percepción del terapeuta que lo está atendiendo. Pensá que nosotros estamos meses con el paciente y ya sabemos hasta cuando tiene dolor, sin que nos diga nada nos damos cuenta. Tenemos mucho cuidado en estos tipos de pacientes en el tema de la esternotomía y esos dolores que pueden aparecer cuando empezamos a movilizar miembros superiores. Es muy común, altamente frecuente, que aparezcan dolores musculoesqueléticos a nivel de esternón y el paciente se asuste. Empieza a decir, me duele acá, y le recuerda alguna sintomatología previa a la cirugía. En eso tengo que estar bien seguro de que el paciente tenga un dolor musculoesquelético real o yo lo necesite monitorear y lo derivo al cardiólogo. Al cardiólogo que está junto a mí, ¿no? En el gimnasio. O sea,
La comunicación es continua con ustedes. O sea, mi comunicación es continua. Con Facundo hemos trabajado juntos y sabe que es real eso. Entonces, un paciente que tiene dolor, yo ya como kinesiólogo me tengo que dar cuenta qué tipo de dolor es. Pero el cardiólogo va a confirmar que no sea algo realmente coronario y que esté siendo algo grave. Eso es algo que quería recalcar, que es algo sumamente importante. Porque pueden pasar cosas que el paciente termine derivado de una guardia y puede tener una complicación. Creo haberte aclarado la pregunta. Sí, muchas gracias, Roberto. Nada. Bueno, finalmente queríamos preguntarle al doctor Mastantuono por su experiencia tanto estando en la unidad coronaria como su experiencia en la recuperación cardiovascular también de estos pacientes. Cuando un paciente es operado de CRM, posterior al alta, que lo tenemos que reevaluar en el consultorio de rehabilitación cardiovascular, quería preguntarle a aquellos pacientes que no tuvieron complicaciones, no tuvieron eventos arrítmicos, el paciente está asintomático, tienen en el eco una buena fe y en un eco postquirúrgico. Queríamos consultarle si a todos los pacientes deberíamos pedirle un test funcional o una cámara gamma, por ejemplo, para descartar isquemia residual previo a poder incluirlo en una actividad de ejercicio. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, consultarle cada cuántos meses deberíamos reevaluar a estos pacientes post-RM que se integran al grupo de rehabilitación cardiovascular y con qué estudios los reevaluaría. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si le tengo que pedir una cámara gamma o un ecoestrés para iniciar la rehabilitación cardiovascular, la respuesta es no. Porque un paciente que está revascularizado recientemente, ¿sí? Que ha tenido, digamos que su recuperación pudo haber sido completa o inclusive hasta incompleta, tal vez me den falsos positivos, estudios precoces y que no terminan siendo concluyentes a la hora de iniciar una rehabilitación cardíaca. Por eso los pacientes, si bien yo necesito saber la clase funcional que ellos tienen, hay otras formas de hacer estos pacientes, esas pruebas de isquemia son infravaloradas porque no tienen la conducta para poder hacerlo, no tienen la fuerza para poder hacerlo, e inclusive pueden dar falsos positivos en pruebas que después terminan siendo estudiados, reestudiados al poco tiempo de una cirugía cardíaca y termina dando que los puentes y los vasos están todos permeables y la prueba fue un falso positivo. Por eso, en la práctica médica, se sugiere no iniciar pruebas funcionales, digamos, lo que era isquemia, por lo menos no antes de los 6 meses, porque después de los 6 meses donde uno tiene esa capacidad de poder, el paciente tiene esa capacidad de poder, luego de la revascularización, mejorar a este nuevo miocardio, ¿sí? En esos territorios que tal vez estaba de déficit de oxígeno, o que tal vez tenían territorios que estaban hibernados y que ahora han recuperado la fuerza contráctil. Sí es bueno tener un ecocardiograma, porque el ecocardiograma me permite saber qué función ventricular tiene, qué trastornos motilidad tiene al inicio, y después de la revascularización, qué trastorno de motilidad va cambiando o va mejorando esos lugares que estaban hipokinéticos y ahora han dejado de estarlo, ¿sí? Y eso habla claramente de un beneficio en la revascularización en cuanto al ejercicio y a la microcirculación que ha mejorado en ese paciente, no solo por la macrocirculación que se generó a través del bypass, sino también sobre el ejercicio programado de forma consecutiva en los próximos meses. Por otro lado, ¿en cuánto tiempo yo debería reevaluar al paciente? Y yo creo que después de los 6 meses sí estaría bueno tener una prueba de isquemia, inclusive no solo para valorar si tiene o no isquemia, si hay isquemia residual, sino también para ver si tal vez hacer una prueba operadora una vez por año, como para valorar si realmente esos territorios han mejorado fehacientemente luego de la rehabilitación cardíaca. ¿Hasta cuánto? Creo que no se hizo esta pregunta y la hago yo para responderla también. Muchas veces, es decir, ¿cuánto? Todos sabemos que la
rehabilitación debe tener esa fase 1 del hospital, después la fase 2, la fase 3 y mantenimiento, es decir, la fase 4, que es de por vida. Muchas veces de por vida es ahí donde tal vez fallamos, porque todo este beneficio que se gana y se mejora y se logra a través de la rehabilitación cardíaca en las indicaciones y en las conductas médicas que uno le va a dar, porque justamente viene una cirugía cardíaca, y con lo cual hablamos, y el paciente sabe que hay una mortalidad intrínseca dando vuelta, y que el paciente después de la cirugía Perdón, doctor, se salido adelante. entrecortó Entonces, sobre el final. ahí es donde nosotros tenemos que inculcar, justamente en esa educación, que la actividad física es en forma indefinida y que justamente ya está demostrado que es muy importante determinar que todo este beneficio, si el paciente deja de hacer o suspende la actividad física después de un año, todo lo que ganó, en cierta forma, lo va perdiendo con el tiempo. Entonces, es muy importante sostener en forma programática y en forma indefinida la actividad, porque de su vida, libre de eventos, y justamente esto tiene correlación directa con el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Y ahí donde realmente nosotros como cardiólogos Perfecto, doctor. Bueno, para hacer un cierre les vamos a pedir que en orden, como estuvieron recién la doctora Salcedo, el licenciado Lowenstein y el doctor Mastantuono, nos den unas palabras finales, unas palabras de cierre a los residentes sobre la rehabilitación cardiovascular y un mensaje que nos quieran transmitir a todos. Bueno, yo recién más o menos también comenté cuál era el mensaje final, ¿no? El mensaje final es que ustedes ya desde iniciando su carrera sepan que la rehabilitación cardíaca es una práctica poco costosa, pero con muchos beneficios, que da muchos beneficios al paciente y que lo tenemos que incluir dentro de nuestra práctica diaria. Esto hablando de prevención secundaria. Y también siempre incentivar la actividad física en la prevención primaria, ¿sí? Que también es importante. No solamente mandar a caminar al paciente, que uno a veces, yo entiendo que el tiempo en el consultorio es tirano y que entre medicamento, la historia clínica, llenar el estudio, terminamos diciendo vaya a caminar. Bueno, nosotros ya tenemos que tener otra concepción de la actividad física y saber que es mucho más que salir a caminar. Los ejercicios de fuerza son importantes en prevención primaria, para mantener el músculo vital, eso da salud también, y en la prevención secundaria, bueno, ni hablar con tan buenas charlas que dieron Federico y Andrea. Así que bueno, mi conclusión es esa: los centros de rehabilitación cardíaca tienen que ir creciendo. Por suerte, nosotros, por ejemplo, en FAC tenemos un comité muy fuerte, con muchas actividades, muchas mesas en los congresos, y cada vez hay más médicos, cardiólogos, clínicos que están interesados, pero bueno, todavía es lento el tema de la prescripción. La prescripción de la actividad física tienen que hacerlo de forma consciente. Si ustedes no saben, no tienen tiempo, bueno, mandar a alguien que sepa prescribir la actividad física. Y bueno, y que los centros de rehabilitación se vayan formando en cantidad en todo el país, y bueno, y saber la importancia del médico cardiólogo, que siempre tiene que estar coordinando un centro de rehabilitación con la comunicación, con el trabajo en conjunto del resto de los profesionales. Los centros de rehabilitación cardíaca son muy enriquecedores, tanto para el profesional como para los pacientes. Así que bueno, ese es mi consejo, mi conclusión, que espero que haya cada vez más. Bueno, creo que sigo yo. Coincido al 100% con la doctora Natalia. La prescripción de la actividad física no está dada como nosotros quisiéramos.
la actividad física debe ser indicada como una medicación más. Creo que es la medicación para un montón de patologías a forma preventiva. Ya sabemos todos los beneficios de la actividad física y no es simplemente como que ustedes les digan al paciente vayan a caminar. Me parece que el paciente está falto de información, hay que dar información antes de operarse. El paciente que ha recibido este tipo de tratamientos, que han pasado por una cirugía, quedan bastante traumados por la cirugía y a pesar de eso no concientizan la importancia de la actividad física. Yo atiendo pacientes pulmonares también, a veces no saben ni por qué vienen al gimnasio, entonces el programa donde yo participo es un programa educativo. Creo que todos los programas de rehabilitación tienen esa herramienta educativa que estamos encargados nosotros de informar al paciente. En un gimnasio de rehabilitación no es simplemente hacer ejercicio, sino educar al paciente en un montón de aspectos, a nivel de alimentación, incentivo psicológico. Ese es mi trabajo, creo que debería ser el trabajo de todos nosotros, sin importar si soy kinesiólogo o el médico residente. Los chicos que están escuchando esto tienen que indicarlo como algo sumamente importante, como prescripción médica obligatoria al salir de la internación y al salir del consultorio. De ustedes incentivarlos, decirle, bueno, ¿cuánto caminaste? ¿Cuánto fue lo que estuviste caminando la última semana? A ver, contame. Y tomarse 5 minutos nada más necesitamos para educar a un paciente. 5 minutos esta vez, la siguiente consulta con ustedes, todo va a sumar. Es muy importante el mensaje del médico. A ustedes les sigue sonando muy fuerte el mensaje al paciente. Cuando llegan a mí, a veces es un poco tarde, pero es tarde en el sentido de que ya está operado o ya está enfermo. Pero el paciente cuando llega a ustedes y es hipertenso, ahí empieza la educación. Me parece que es altamente importante el mensaje inicial que ustedes dan. Y creo que de acá en más la rehabilitación tiene que empezar a crecer y ustedes son los responsables. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Bueno, me sumo un poco a los comentarios, no mucho más que agregar. Creo que la rehabilitabilidad de los pacientes disminuye la mortalidad de los pacientes operados, no solo los valvulares, sino los coronarios también, inclusive también esos troncos, etc. Creo que todo paciente con enfermedad cardiovascular en general deben estar en un programa de rehabilitación cardíaca, porque un programa de educación continua es lo que va a permitir justamente la prevención cardiovascular de eventos cardiovasculares a futuro en estos pacientes y claramente disminuye la mortalidad de los mismos. Ustedes son residentes, están en el periodo de formación. Me parece que es un lugar donde uno debe empezar desde pequeño a incorporar ciertos conceptos, y este concepto de la actividad física, la indicación, la hacemos nosotros básicamente hacia los pacientes. Lo que está infravalorado, está subvalorado el trabajo, inclusive hacia los pacientes, en un beneficio que realmente está claro. Nada más que agregar. Gracias por la participación mía en lo personal y gracias por haber compartido este panel con... Bueno, así damos por finalizado este primer curso de rehabilitación cardiovascular de CONAREC. Agradecemos a cada uno de los disertantes, a cada uno de los panelistas que nos acompañaron y nos enseñaron algo nuevo sobre rehabilitación cardiovascular. Queremos agradecer también el auspicio de Laboratorios Vago y el aval y las instalaciones que nos brindó la Universidad Maimónides. Y bueno, esperamos que este curso sirva para haber aprendido un poco más sobre la rehabilitación cardiovascular y que nos permita a todos poder indicarla como una medicación más, ya que tiene una fuerte evidencia, como lo sabemos en cada una de las guías.
y esperamos que esto haya sido el puntapié inicial para todos en la rehabilitación cardiovascular. Muchas gracias.